Pido al equipo que nos grabe para ahora darle la bienvenida al doctor Eduardo Sabugal, a quien quiero felicitar por la videocolumna que nos mandó esta semana respecto a este conflicto Israel-Palestina. Una videocolumna muy fuerte, muy sentida, muy interesante, con muchísima reflexión. Doctor, bienvenido a Sin Censura. Me da mucho gusto que pudimos haber hecho el contacto contigo desde aquella vez en la que denunciaste la injusticia en tu propia casa, vamos, en tu propia universidad, cuando llegó el racista de Lorenzo Córdoba a dar una conferencia. Qué bueno, qué gusto que podamos tener voces como la tuya aquí en Sin Censura. Lo celebro de verdad, ¿eh? No, pues yo estoy muy agradecido contigo, Toño, y con Vicente por el espacio y porque hay muy pocos lugares realmente donde uno pueda hablar justamente sin censura, ¿no? Entonces, no, pues agradezco mucho el espacio y para mí es un gusto poder colaborar un poquito con ustedes. Pues colaboremos con fuerza, doctor. Ya se viene, se acerca ya esa cumbre de líderes de países expulsores de migrantes. Esa es la forma en la que se tiene que definir. Hoy el presidente López Obrador habló de cómo se va a estar reuniendo con el presidente con el presidente Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Gustavo Petro de Colombia, quien por cierto hace un ratitito anunciaba en sus redes sociales que se cayó, se enfrentó a una caída, pero que ya estaba pues intentando recuperarse, con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como pues estos mandatarios de Ecuador y Guatemala, que en el caso pues ni fu ni fa, ¿no? Por sus tendencias políticas. Me parece que en Guatemala todavía no hay toma de protesta del nuevo presidente, sigue Yamatei, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no nos das tu visión sobre esta cumbre que tendrán el domingo el presidente con estos líderes de países expulsores de migrantes, en la que precisamente se tratará esto, ¿no? Las formas de evitar que la gente deje la tierra que los vio nacer, para que tengan más oportunidades ahí, para que no se vean obligados a hacerlo y para que el que migre lo haga por gusto, es lo que plantea el presidente López Obrador. Pues sí, mira, Toño, yo creo que va a ser clave lo que suceda este domingo en esa reunión, porque a pesar de que hay una agenda muy clara, que es el tema migratorio, como bien lo dices, yo creo que dada la coyuntura, justamente por lo que está pasando en Palestina, yo creo que se va a prestar a que, a lo mejor no de forma pública, pero sí a puerta cerrada, se toquen otros temas importantísimos. Por ejemplo, qué postura tomar como bloque, como región, respecto a lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Hoy también Andrés Manuel en la mañanera hizo hincapié que debería haber un cese al fuego inmediato. No lo había expresado así, pero hoy en la mañana lo planteó así, ¿no? Incluso se le vio contrariado, ¿no? Dijo, basta ya, debe haber un cese al fuego inmediato. Y justamente a respuesta de una periodista de los temas que va a tratar en la cumbre ahí el domingo, dijo que no descartaba que se tocaran otros temas si así lo planteaban el resto de los invitados, ¿no? Dijo que cada presidente era libre de plantear los temas que consideraban urgentes y, bueno, aunque desde luego el plato fuerte es el tema de la migración, yo no descarto que se toquen algunos temas respecto a la postura ante la guerra, ¿no? Sobre todo por lo que ha planteado Gustavo Petro, casi de forma solitaria y casi echándose él solo la responsabilidad de condenar lo que estaba haciendo Israel hace unos días. Lo dejaron morir solo, ¿no? Literalmente a Petro. Y entonces yo creo que va a ser una agenda paralela quizá a lo que se toque el domingo con estos presidentes que son importantísimos, ¿no? Maduro, Gustavo Petro, el nuevo gobierno de Honduras, ¿no? Con Xiomara. Y entonces yo creo que, bueno, se va a refrendar ahí lo que siempre ha venido diciendo López Obrador, bajo la síntesis de abrazos, no balazos. Aplica lo mismo para el tema migratorio, ¿no? Atender las causas, ¿no? Un poco lo que adelantó hoy en la mañanera es que su postura es ayudarse mutuamente entre todos los países para evitar que la gente, mujeres y hombres, migren por necesidad, ¿no? Entonces, en lugar de endurecer las fronteras, poner muros,
usar más fuerza del Estado para impedir el tránsito humano. En lugar de eso, lo que habría que atender son las causas que originan la migración, ¿no? Entonces, un poco otra vez la sentencia de abrazos y no balazos. Me parece algo muy, muy trascendente lo que sucederá ahí. Estaremos pendientes de cómo sucede en la cumbre, ¿no? Especialmente porque, vamos, se tendrán que hacer muchos planteamientos que no se van a hacer en ningún otro tipo de cumbres. No creo que se puedan reunir estos líderes, algunos de estos líderes, por ejemplo, con el gobierno de los Estados Unidos, que deberían. Yo creo que aquí tendría que haber una representación del gobierno de los Estados Unidos. En definitiva, doctor y querido público consentidor, porque ahora que platicábamos con Jaime Hernández sobre este muy interesante libro, no lo he leído, lo tiene mi esposa, lo voy a leer, ella me había platicado ya de esto, de una nueva política exterior de Jeffrey Sachs, en la que hay una propuesta para que Estados Unidos haga lo que está haciendo México ya con el presidente López Obrador, para evitarse muchísimos problemas, incluso al hablar de las nuevas migraciones, de las nuevas incursiones y etcétera, que ellos consideran un problema, yo no lo veo, se necesita de la mano de obra acá en Estados Unidos siempre, pero bueno, eh, eh, creo que en esta reunión tendría que participar el gobierno de los Estados Unidos. Creo que mucho respeto, el presidente Biden, pues bueno, ahora está ahí en Israel, debería tomar un avión de regreso para estar el domingo ahí en la Ciudad de México hablando de este tipo de temas. Pero bueno, eso es tal vez un sueño guajiro. En algún momento podremos encontrar esa unión y pues esa búsqueda de un mejor futuro para nuestros hijos, no solo en la región, sino en el mundo. Y bueno, doctor, ¿qué te parece que vamos al siguiente tema? Algo que me parece para ti será siempre algo para la reflexión más profunda. El presidente López Obrador habla de el pecado social, ¿no? El pecado político, el pecado burocrático. Hoy, al celebrar de alguna otra forma la determinación en la Cámara de Diputados para la eliminación de 13 de 14 fideicomisos, lo que corresponde a 15 mil millones de pesos en privilegios y salarios para la élite y la burocracia dorada del Poder Judicial, habló de cómo es que pues se trata de un pecado social el que estas personas vivan colmadas de privilegios, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sus achichincles, estos funcionarios que ganan muchísimo dinero ahí en el Poder Judicial, no todos, ¿no? Se habla de aproximadamente 1,700, me comentaba por ahí una persona en los chats. El presidente pues habla de lo injusto que es esto, el pecado social que corresponde, comentando que el presupuesto es dinero de los mexicanos, ¿no? Es dinero del pueblo, no es ni siquiera del gobierno, es nuestro dinero, pero es dinero que están utilizando para circunstancias verdaderamente infames, doctor, querido público consentidor, como pues comidas multimillonarias de casi 400 millones de pesos al año, que les paguemos todo. Yo lo decía de forma irónica y hasta escatológica, pero pareciera que les pagamos hasta por echarse pedos, ¿no? A esos ministros de la Suprema Corte de Justicia y esta élite dorada del Poder Judicial, se les paga todo. Les paga la comida, el vestido. Ricardo Sevilla hace unos momentos exhibía, querido doctor, cómo es que están buscando además que se les dé una prebenda por el Día del Niño, por un día que se inventaron ellos, que es el Día del Funcionario Público del Poder Judicial, por el Día del Artesano. No sé qué rayos tenga que ver la artesanía con el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y efectivamente, aquí al hablar pues de lo humano, de lo moral, de lo ético, sí podríamos pensar en un pecado político, ¿no? Pues una circunstancia muy ajena a nosotros, un pecado social, ¿no? Sí, sí, sin duda es un pecado múltiple, ¿no? Y creo que hay que celebrar esto, ¿no? Aunque fue una votación cerrada, la diferencia fueron 51 votos, algo así, es para celebrarse. Yo creo que es otro de los triunfos de la Cuarta Transformación, quitar estos 13 de 14 fideicomisos y que en efecto
pues se había echado a andar toda una campaña de desinformación para decir que los trabajadores de base se iban a quedar sin sus sueldos, que les iban a reducir el sueldo, que los pensionados se iban a quedar sin su pensión, los trabajadores del Poder Judicial, y eso es falso, totalmente falso, ¿no? Hoy Andrés Manuel hizo hincapié en que esos fideicomisos solo iban, como bien dices tú, Toño, entre 900 y 1,700 personas, que eran las que disfrutaban de esos fideicomisos. Y sí, es insultante que en un país con la desigualdad que hay en nuestro país, que alguien gane 700,000 pesos al mes, ¿no? Casi 3 veces más que el presidente, ¿no? O creo que me estoy quedando corto. Es ya moralmente impensable que sigan defendiendo eso, ¿no? O sea, están queriendo defender lo indefendible. Platón, el filósofo griego, decía que la justicia era el equilibrio natural, ¿no? Y darle a cada quien lo que le corresponde. Bueno, es increíble que ellos se defiendan, ¿no? Unos privilegios que ni siquiera tienen que ver con su sueldo. Hoy también Andrés Manuel hizo hincapié en que estos fideicomisos ni siquiera van a hacer que se reduzca su sueldo, porque era una especie de guardadito que tenían y que además podían hacer uso discrecional de él, tengo entendido que sin comprobar a dónde se iba todo ese dinero. Entonces, era una ofensa para el pueblo de México que usaran su dinero, porque como bien dices, el dinero, y lo dijo Andrés Manuel en la mañanera, ese dinero es dinero del pueblo, ni siquiera es dinero del gobierno, ¿no? Proviene de nuestros impuestos y proviene del petróleo. Entonces, que se vaya a becar a poquito más de 2 millones de niños y niñas, eso me parece mucho más justo a que se lo estén derrochando en superficialidades y en tonterías que se inventaron para hacerse millonarios, ¿no? Entonces, creo que es un triunfo que se hayan quitado estos 13 fideicomisos, no solo porque se van a recuperar esos 15,000 millones de pesos, sino porque manda un mensaje de índole moral, de austeridad republicana, al resto de la población. Y doctor, mira, me da mucho coraje lo que voy a poner a continuación. Te pido que te quedes conmigo un momentito más y le pido al equipo que por favor nos grabe, porque lo que le vamos a presentar a continuación va a causarle una verdadera molestia, tal vez indignación. Le pido pues incluso que tenga discreción al escuchar lo que vamos a poner a continuación. Resulta que este ministro que ha sido relacionado a Felipe Calderón, que ha sido incluso considerado como un calderonista, que ha hecho una cantidad impresionante de determinaciones muy cuestionables, muy cuestionables, desde, y estas al hablar de las últimas, ¿no? Desde atrasar el proceso para que Ricardo Salinas Pliego pueda pagar sus impuestos como debe, ¿no? En una circunstancia que tiene ahí con Hacienda, hasta los libros de texto gratuitos que, pues gracias a él, se bloquearon tanto en Chihuahua como en Coahuila. El señor ministro Luis María Aguilar ahora salió a defender los fideicomisos, asegurando que lo que él hace y lo que hacen los ministros es servir al pueblo de México. Mire lo que son las cosas. Esto es indignante. Le pido a usted que vea, que escuche esto con mucha discreción, y lo vamos a platicar con mucho gusto en estos momentos con el doctor Eduardo Sabugal. Pero vamos a ver las declaraciones de este infame sujeto. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México. Y le aplauden, y le aplauden. ¡Qué infame! Es una infamia esto, de verdad, una verdadera infamia.
Mire, si verdaderamente sirvieran al pueblo de México, tendríamos al ministro Luis María Aguilar renunciando a su salario, diciendo, ok, ya basta, no necesitamos esta prebenda, no necesitamos estos fideicomisos, yo no necesito este dinero, vengo aquí a servir al pueblo de México. Si verdaderamente lo hiciera, pero no, este señor es el que ha tenido una cantidad impresionante de determinaciones en contra de los intereses del común denominador de los mexicanos, del pueblo. Este señor que tiene usted en pantalla, de las últimas que ha tenido, es atrasar el proceso para que, pues de alguna otra forma, se pueda determinar si Ricardo Salinas Pliego paga o no esos miles de millones de pesos que debe en impuestos, y es quien de inmediato le dio cauce a la controversia constitucional para bloquear la distribución de los libros de texto en Coahuila y en Nuevo León. Esto es de las últimas que nos ha hecho, pero son muchísimas. Todas han sido exhibidas aquí en Sin Censura y es verdaderamente infame que venga a hacer este tipo de declaraciones, que diga este tipo de circunstancias, que se burle de nosotros. Así se burlan los ministros del pueblo de México. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar tu comentario, doctor. Sí, habría que agregar a esa lista los cerca de 9,000 millones de pesos que le perdonaron a una multa a Iberdrola, ¿no? ¿De qué tamaño sería esto? Que hasta el periódico el Reforma lo publicó, ¿no? O sea, hasta la misma derecha le pareció sorprendente que se le perdonara una megadeuda de ese tamaño, 9,000 millones de pesos, a Iberdrola, con todo lo que sabemos que representó Iberdrola en los regímenes anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que es lamentable que la propia Suprema Corte de Justicia no haya hecho una autocrítica y se haya puesto al día en los nuevos tiempos políticos que se respiraban en la Cuarta Transformación. La transformación del Poder Judicial tendría que haber venido desde el interior. Y como no lo hicieron, ahora de plano pareciera que su única salida es extender ese cinismo, porque yo no le llamaría de otra forma más que cinismo, y una sinrazón. No están viendo ni la realidad del país, ni están viendo por la suprema justicia de la nación. Están viendo por sus intereses personales. Creo que urge poder cambiar ese poder. Quizá convenga replantearse esto que ha propuesto López Obrador de poder elegir a los magistrados, ¿no? Ya esto ya llegó a un extremo que es ya insostenible, ese tipo de fricciones que hay constantes entre el Ejecutivo, el Legislativo y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy López Obrador en la mañanera hizo un llamado a todos los abogados y abogadas del país, académicos de la UNAM, que den su opinión sobre si no se está violando la Constitución al pasarse por alto al Legislativo, como lo está planteando la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, López Obrador está haciendo algo muy, muy interesante, me parece, que es involucrar a todos los que saben de materia penal y de materia legislativa y de impartición de justicia, a que se haga una especie de consenso de qué demonios hacemos con este poder, ¿no? Judicial. Y por otro lado, bueno, también creo que el cinismo de estos personajes tiene que ver con una postura golpista, hay que decirlo así, ¿no? Parece que es el último reducto de la oposición ese poder. Efectivamente, pareciera que este es el último de los problemas para México. Yo siempre lo he manejado de esta forma, doctor. Creo que más allá que la corrupción, la inseguridad, más allá que la desigualdad en México, todo esto está siendo provocado ya por el Poder Judicial. Es ese Poder Judicial que mantiene nuestras cárceles llenas de gente pobre, que mantiene pues una gran impunidad para aquellos que pueden pagar un abogado, que son tan poderosos como estos personajes. Son ellos los que están al frente de la absoluta corrupción en estos momentos. Creo que la madre de todos los males es el Poder Judicial. Y querido doctor Eduardo Sabogal, pues te agradezco que nos hayas podido echar la mano con tus comentarios aquí en Sin Censura. Te pido por favor que nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.
Estamos en ex Twitter como @perifonia R. Repito, @perifonia R, en lo que antes era Twitter, aquí está. Y te agradezco mucho, Toño, por la invitación. Te mando un abrazo. El agradecimiento es nuestro, te mandamos también un abrazo y espero pues ver muy pronto tu columna en nuestros espacios matutinos. Gracias, doctor. El doctor Eduardo Sobogal, académico y luchador social, en definitiva, gran pensador del progreso aquí en Sin Censura. Y bueno, gracias al doctor. Le